dar comienzo a nuestra clase de ejercicios. Eh, Primero que todo, preguntándoles a ustedes si es que de los ejercicios que trataron de resolver después de la clase del martes, si es que quedó alguna duda de lo que trataron de resolver acá para comenzar a revisar, ya que eh, tenemos varios ejercicios que tenemos que resolver hoy, ¿ya? Así que les voy a dar la palabra a ustedes para que me puedan escribir en el chat sobre el ejercicio, el número del ejercicio y la letra del ejercicio que les gustaría que analizáramos para poder ir aplicando las definiciones. Díganme, Daniel, ¿usted había activado el micrófono? Sí, ya. ¿Alguna duda, consulta que tengan de algún ejercicio que les faltó por resolver? Sí, no, el Daniel tiene algo que se le activa el micrófono solito. Sí, Estefanía, al final de la clase vamos a revisar nuevamente aquellos que llegaron tarde para ir colocando los presentes. Luis, usted levantó la manito, cuénteme. Sí, sí, recuerden que el link siempre es el mismo, porque yo les envío el link de la lista. Entonces ahí se va actualizando todas las clases. Bueno, ok, ya. Ahora, necesito también que me vayan preguntando también ejercicios que vayamos resolviendo para que así aprovechen de ir entendiendo la materia, ¿ya? Ya que es necesario que ustedes me digan, por ejemplo, si hay algún ejercicio que no pudieron hacer o si no lo entienden, para ir explicándolo, para que así vayamos avanzando los ítems, ¿ya? Así que ahí aprovechen. Ya, ok. Em, en la número uno, ustedes tienen que relacionar la expresión que ya aparece y tienen que determinar si es que es una función o no es una función. Ahora, esta parte directamente en el ejercicio no está definido, puesto que en ninguna parte aparece básicamente un ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Ahora, em, pero para ir explicando, nosotros tenemos que volver a la definición de una función, ¿ya? Y tenemos que ver si es que lo que aparece acá corresponde a una función por su definición. Ahora, ¿cuál era esta definición? La definición decía que para que una expresión sea una función, tenemos que transformar un conjunto de números en otro conjunto de números, ¿ya? Y esta transformación tiene que llevar como resultado que cada número que yo transformo tiene que tener una única solución, ¿ya? Eso es como básicamente lo que tenemos que hacer es hacer esta relación, ¿ya? Para que veamos si efectivamente, por ejemplo, la A corresponde a una función, la B corresponde a una función, la C corresponde a una función, y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el volumen de un cubo y la longitud de una de sus aristas. O sea, el volumen de un cubo yo lo puedo calcular multiplicando el valor de su arista tres veces, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si es que la longitud de la arista varía? ¿Qué pasa si es que el lado del cubo es más grande o es más pequeño? ¿Su volumen cambiará? Entonces, esa es como la pregunta que yo me tengo que hacer. Entonces, si yo puedo generar que, por ejemplo, el volumen de un cubo que su arista valga 2, el volumen va a ser 8, y si la arista vale 3, el volumen vale 27, entonces significa que este volumen va cambiando dependiendo del valor de su arista. Por lo tanto, esta relación corresponde a una función y en este caso
sí va a corresponder a una función porque a medida que la arista vaya aumentando, el volumen del cubo también va aumentando. Y si yo tengo el valor de una arista, yo tengo que ver que el volumen que obtengo siempre es uno, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo una arista de longitud 3, el volumen es 27. Y ese 27 es único. O sea, yo no voy a tener un volumen 24, un volumen 30, un volumen 50, no. Solamente va a ser volumen 27. ¿Por qué? Porque el 3 lo voy a multiplicar 3 veces. Y yo voy a decir 3 por 3 por 3 y el resultado va a ser único. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, siempre va a haber un único volumen para esa longitud de arista. ¿Ya? Entonces, por esa razón, sí va a ser una función. Ahora, por ejemplo, en la segunda, yo tengo un número y su antecesor. O sea, si yo tengo un número, ¿puedo calcular su antecesor? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Restando uno. Por lo tanto, cualquier número que yo considere, ¿puedo saber su antecesor? Sí. Por lo tanto, el antecesor de un número siempre va a ser el número menos uno. Por lo tanto, acá también va a ser una función. Porque, por ejemplo, si yo tuviera el 5, el antecesor es 4. Si yo tuviera, por ejemplo, el 20, el antecesor es 19. Si yo tengo el 432, el antecesor es 431. Entonces yo siempre lo voy a calcular. Y este antecesor además va a ser único. ¿Ya? Por ejemplo, el único antecesor del 7 es el 6. Y no hay ningún otro antecesor del 7. Por lo tanto, si se fijan, podemos generar una relación de función. Bien, ahora, dice, la edad que cumple una persona en cierto año. Em, la edad que cumple una persona en cierto año. Acá, la verdad es que no tiene una relación de función, ya que no hay una definición de variable dependiente o independiente, porque dice que la edad que cumple una persona, por ejemplo, el año 2022, puede ser 10 años, 12 años, 15 años, 40 años, y la edad que cumple otra persona quizás sea muy distinta. Entonces, si yo tomo este cierto año, que es como lo que me están como preguntando, ¿cierto? Este cierto año que tengo acá no va a depender mucho como de la edad que cumple. Entonces yo digo 2021, pero resulta que el 2021 una persona puede tener un año, o una persona puede tener 9 años, o puede tener 42 años, o puede tener 35 años, y la verdad es que en este año la edad de una persona puede ser múltiple, no es una única edad. Ahora, si yo hubiese escrito, por ejemplo, a ver, vamos a borrar esto. Ahora, si yo, por ejemplo, hubiera tenido la edad que cumple una persona que nació en 1993 en cierto año, ahí quizás sí pueda tener una función, ¿ya? Entonces, esto no es una función, ¿ya? Y me dice que tiene que mostrar un contraejemplo. Entonces acá yo como contraejemplo vamos a escribir mejor aquí con el teclado para que sea más rápido. Y como contraejemplo quizás acá puedo tener una persona con edad en cierto año, yo tengo que tener, puedo colocar en el 2021, 22, una persona puede cumplir 21 años y otra 8 años y otra 13 años. Em, em, por lo tanto, debemos
tener más información para saber cuántos años. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar esto más acá. Bueno, vamos a dejar esto acá. Lo vamos a mover. Lo vamos a achicar. Y lo vamos a expandir para poder escribirlo acá. Ya. Entonces, vamos a dejar acá. Vamos a dejar aquí. Y acá. Bien. Vi que alguien estuvo levantando la manito. Ya, cuénteme, cuénteme. Ya, una función es una transformación, ¿ya? Es la transformación de un grupo de números a otro número de grupo de números. O sea, una función es transformar algo. Por ejemplo, dijimos que la b era una función, ¿ya? Porque teníamos un número y su antecesor. Entonces, mi función va a ser calcular el antecesor de un número. Por lo tanto, en mi función b, llamémoslo así, función b, lo que voy a hacer es transformar los números y calcular el número que viene antes. Entonces, por ejemplo, mi función va a ser de los números del 1 al 5. Entonces, el dominio de mi función va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuál va a ser el resultado? El recorrido de mi función va a ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque mi numerito entró a mi maquinita, que es mi función, calculó su antecesor y obtuve un resultado que era el número antes. Entonces, una función básicamente es transformar un número en otro o transformar una expresión en otra, ¿ya? Ahora, los números que entran a mi función, que era como lo que nosotros estábamos viendo acá, estábamos viéndolo aquí arribita. Entonces, lo que nosotros hacíamos como función era que entraba un numerito X y salía un numerito Y. Entonces, dependiendo de lo que nosotros hiciéramos acá al centro, era lo que nosotros íbamos a denominar como función, que es una transformación. Y esa transformación puede ser muy distinta. Ya en este caso era el triple valor de una entrada más uno. Acá en el ejemplo de uno nosotros estábamos viendo el longitud de su arista con su volumen. Acá estábamos viendo el número con su antecesor. Acá en la D teníamos el área de un rectángulo con la medida de su largo. ¿Ya? El número de habitantes de un país con la extensión de su territorio. Entonces, ahí teníamos que ir calculando, ¿cierto?, los valores necesarios. Bien, entonces ahí ustedes tenían que ir determinando si es que correspondían a una función y mostrar un contraejemplo en la número 1. Entonces ahí ya hicimos 3, ahí faltarían 2 para que ustedes las completaran. Bien, eh, ahora, ¿les gustaría que hiciéramos otro ejercicio como para poder ir explicando más? Recordemos que tenemos 4 páginas para resolver. Ya. En la número 2, nosotros vamos a tener nuestra maquinita lista, que en este caso va a ser esta que está acá. Ya, vámonos a acercarnos más para poder poner atención mejor acá. Entonces, acá nosotros vamos a tener nuestra maquinita lista, ¿ya? Va a ser 7x. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros vamos a tener que tomar un número que entre a mi función, que entre a mi maquinita, que en este caso va a ser 7x, y lo que voy a hacer con mi número es, mi número, mi número que va a estar acá, lo voy a multiplicar por 7, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer en este caso para mi función. Entonces, entra un número, lo multiplico por 7 y obtengo el resultado f de x, ¿ya? Entonces, ¿qué numeritos van a entrar para analizar mi función? Y acá dice, va a entrar el 0, va a entrar el 1, va a entrar el 3, va a entrar el 7 y va a entrar el 9. Por lo tanto, hagamos el ejercicio completo acá. Por ejemplo, dice, si yo quiero que entre el 0,
en mi función f de x igual a 7x. ¿Qué número creen ustedes que saldría si entra un 0? Debería salir el 0. Ahora, ¿por qué debe salir el 0? Se lo voy a explicar ahora. Porque si entra el 0 a mi maquinita, yo voy a decir 7 por 0, ¿cierto? Porque el x vale 0. Entonces yo reemplazo el valor de x en 0, o sea, reemplazo el valor de x, claro, por 0, y multiplico 7 por 0, 0. Entonces, eso sería el resultado de mi función. Entonces yo digo f de 0 es igual a 0. Ahora, ¿qué pasaría ahora si entra el 1? ¿Qué número saldría? El 7, ¿cierto? Porque yo reemplazo el x por 1. Yo digo 7 por 1, 7. Perfecto. Y si ahora entra el 3, ¿qué número saldría? El 21, exactamente. ¿Por qué? Porque ahora yo el x vale 3. Entonces yo tengo que decir 7 por 3, 21. Y así lo voy a hacer con todos los otros números. Ahora, quiero que veamos un ejemplo de acá más abajito para que vean también cómo se hace. Y por ejemplo, vamos a tomar nuestra función f de x igual a 2x negativo más 3. Y por ejemplo, lo vamos a reemplazar por 3. ¿Qué resultado saldría aquí? Si entra el 3 a mi función b, ¿qué número saldría? A ver, a ver. A ver qué número saldría. ¿Alguno sabe? Exactamente. Significa multiplicación. Exactamente, menos 3. Muy bien. Ya, ahora les voy a explicar por qué da el menos 3. A ver, nos vamos a acercar acá y primero que todo vamos a calcular el f de 3, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos calculando allá a la derecha, que por espacio lo voy a hacer acá abajito. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando tengo que calcular un f de algo? Ya, porque cuando es f de x, tenemos la fórmula, que es básicamente lo que a nosotros nos sirve para poder trabajar. Y esta rayita de acá. Mira, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Cuando yo tengo un f de un número, ya, que son como los ejercicios que tenemos acá, el f de un número me dice que la x ahora es el número. Entonces, por ejemplo, como acá tengo menos 2x, esto sería menos 2 por 3 más 3. Entonces, ahora mi f de x, que era menos 2x más 3, ahora se transformó en un f de 3 igual a menos 2 más 3 más 3. Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo tengo que multiplicar primero, antes de sumar. Entonces digo, menos 2 por 3 es menos 6, y menos 6 más 3 es igual a menos 3. Por lo tanto, f de 3 es igual a menos 3. Y ahí obtengo mi resultado final. Y por esa razón yo obtuve, ¿cierto? Ese menos 3. Estamos trabajando actualmente en la página 54. ¿Ya? Para que se vayan ahí al cuadernillo a la página 54. ¿Ya? Y ahora, veamos un último ejemplo de la C. Veamos una de la C. Veamos la f de 9. ¿Ya? ¿Cuánto daría f de 9 en mi función f de x igual a 3 paréntesis x menos 5? A ver, calcule. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría acá? Por eso, ahora estamos transformando las letras en números. No, no es menos 23. No es menos 23.
Sí, sí, da 12. Ya, yo voy a explicar por qué. Y así aprovechamos de explicar por qué la matemática tiene letras y tiene números y por qué es tan confuso. Ya, resulta que la matemática a partir de octavo, o de séptimo en realidad, comienza a utilizar el concepto de álgebra. ¿Ya? Esta álgebra que viene asociada a esta letra que entra a reemplazar los valores numéricos que nosotros estuvimos trabajando con la aritmética. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿cierto? Tenemos la aritmética, que son solamente números, y luego viene el álgebra, que son letras. Entonces, la función tiene una mezcla de ambas. Ya la función tiene una mezcla de álgebra y tiene una mezcla de aritmética. Entonces, aritmética porque nosotros desarrollamos operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y el álgebra porque la función nos permite encontrar términos generales, que son los f de x. Ya los f de x son nuestro término general de una función. Ahora, esa x yo la puedo reemplazar por cualquier número. ¿Ya? Y estos números que yo voy a usar para reemplazar en este ejercicio son f de 0, f de 1, f de, f de 3, f de 7 y f de 9. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en este f de 9 yo voy a tener que reemplazar el x por 9. Entonces, lo que yo debo hacer acá es escribir nuevamente mi fórmula 3 multiplicado por menos 5. Pero resulta que ahora yo no puedo colocar multiplicado por x, porque acá ya no tengo una x, sino que tengo un 9. Entonces voy a colocar un 9. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es reemplazar. ¿Ya? Eso es como lo primero que tienen que saber. Entonces, en una función yo puedo reemplazar la x por un número. El número que yo vaya a reemplazar va a depender del ejercicio. Por lo tanto, yo tengo que ver, si yo tengo un f de 9, voy a reemplazar la x por 9. Entonces, ahora que yo lo reemplazo, se transforma en un ejercicio aritmético fácil de resolver, ¿cierto? Porque ahora yo tengo que resolver. Primero se resuelve el paréntesis, ¿cierto? Entonces yo digo, 9 menos 5 es 4. Y luego, 3 por 4 es 12. Por lo tanto, el f de 9 es igual a 12. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Yo les voy a explicar ahora. En álgebra, nosotros vamos a encontrar la multiplicación implícita, ¿ya? La vamos a encontrar escondida, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a ver acá? Lo voy a hacer acá a la orillita para que vean cómo esta expresión sería eh, como mostrando toda la operación. A ver, esta función sería f de x igual a 7 multiplicado por x, ¿ya? Resulta que en álgebra, cuando yo tengo una expresión donde hay un número y una letra, al medio siempre hay una multiplicación, ¿ya? Y eso es implícito. Nosotros no lo vamos a ver en un ejercicio, ese puntito de multiplicación. Nosotros lo vamos a ver solamente como está acá a la derecha. Ahora, la B, si yo escribo todos los símbolos, sería menos 2 multiplicado por x más 3. ¿Ya? Entonces, ese 2 negativo multiplicado por x simplemente es menos 2x. ¿Ya? Porque en álgebra se trabaja de esa manera. Y además, en el C pasa algo muy similar con el número y el paréntesis. Porque resulta que cuando yo tengo un número y a continuación viene un paréntesis, también existe una multiplicación. ¿Ya? También existe, perdón, también existe una multiplicación implícita. ¿Ya? Entonces yo en vez de decir 3 paréntesis x menos 5, yo internamente debo saber de que ahí hay una multiplicación y es 3 por x menos 5. ¿Ya? Entonces cada vez que yo tengo un número con un paréntesis o una letra con un paréntesis, yo debo saber de antemano que ahí va a haber una multiplicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que aquí va a haber una multiplicación, significa que acá va a haber una multiplicación. Entonces, cada vez que hay un número con un paréntesis, va a indicar multiplicación. ¿Ya?
Eso es más o menos para que nos vayamos ambientando en el cómo vamos a trabajar, porque en el texto aparecen automáticamente estos valores y no nos explican que hay una multiplicación, ¿ya? Entonces, pero para que ustedes más o menos vayan aclarando las dudas de por qué sucede esto, ¿bien? Ya, veamos acá en el 7, veamos qué número nos da acá en el 7 como último ejemplo de la 2 para que vayamos analizando otro. Por ejemplo, si ahora el x vale 7, ¿cuánto nos daría de resultado? Exactamente, daría 6, ¿cierto? Porque 7 menos 5 es 2 y 2 por 3 es 6. Entonces podemos llegar, ¿cierto?, a nuestro resultado fácilmente. ¿Ya? Entonces, esta parte, este ítem 2, ustedes lo pueden hacer mentalmente, ¿ya? Porque no hay mayor trabajo aritmético que estar reemplazando y resolver de forma rápida. Em, Luis, cuénteme, ¿sí? No, no, lo pueden hacer mentalmente. Ya, ahora, si a alguien le cuesta mucho hacerlo mental, puede en su cuadernito estar haciendo el desarrollo, no hay problema, y también me lo envía. Ya, pero acá en este caso no es necesario que todos lo hagan. Ya, no es que les vaya a bajar nota si alguien no lo hace, ya a eso me refiero. Así que no hay problema ahí, ya, así que eso. Em, bien. Em, ¿Duda consulta del ítem 3? ¿Duda consulta del ítem 3? ¿Mm? Sí, ya. A ver, analicemos acá este mismo concepto de f de x. Ya, a ver, veamos. f de x. F de x igual a x más 8. Eso que tenemos destacado es una función. ¿Ya? Todo eso es una función. Todo lo amarillo es una función. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta función? Está diciendo que, esto es como la orden es esto. ¿Ya? ¿Qué dice esto? Esto lo tengo que transformar y escribirlo como si fuese eh, una regla. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos eh, los patrones, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos una serie de números y íbamos viendo cuál era el patrón. Este patrón era como que si yo eh, a un número le agrego 8, ¿ya? O a un número le sumo 8. ¿Ya? De ambas maneras, yo esto lo voy a poder considerar como una norma, ¿cierto? A mi función, ¿ya? Eh, Esto se ve feito. Ahí sí, ahí sí, ya. Entonces, por ejemplo, volvamos a nuestro ejercicio acá. Entonces, una función es como el resumen de la regla de una serie, ¿ya? Por ejemplo, si en una serie yo tengo el 2, tengo el 10, tengo el 18, tengo el 26, tengo el 34. ¿Qué número va a venir después? ¿Qué número va a venir después? ¿Qué número va a venir después? Podemos calcular qué número viene después, ¿cierto? ¿Se acuerdan de estos ejercicios que ustedes hacían años anteriores? Sí, ¿cierto? ¿Y ahí qué número viene después del 34? Ya, perfecto, viene el 42. ¿Y cuál viene después?
el 50, ¿cierto? ¿Y cuál viene después? Ya, el 58. Entonces, eso que nosotros estamos haciendo ahora, que ustedes lo hacían antes, ¿se acuerdan cuando ustedes veían este tipo de ejercicio? Ustedes después le decían cuál era la regla, cómo ustedes se daban cuenta de que ustedes llegaban a estos números que faltaban, y acá la regla era sumar 8 o agregar 8, o a un número le agrego 8, o a un número le sumo 8. ¿Se acuerdan de esto, cierto? Sí, ¿cierto? Ya, entonces ahora lo que yo estoy haciendo es escribiendo, o sea, estoy haciendo lo mismo, pero se lo estoy dando en una forma más matemáticamente formal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esta regla, esta regla que tenemos aquí, se va a llamar función, ¿ya? Y el a un número le sumo 8 lo estoy escribiendo aquí. A un número cualquiera le estoy sumando 8. Entonces mi función, mi regla, va a ser que a mis números les voy a sumar 8 y obtengo el resultado, ¿ya? Por ejemplo, al 2 le sumé 8, obtuve el 10. Al 10 le sumé 8, obtuve el 18. Al 34 le sumé 8, obtuve el 42. El 50 le sumé 8, obtuve el 58. ¿Se entiende? La relación de lo que ustedes habían visto años anteriores con el concepto que estamos viendo ahora. Sí, ¿cierto? Ya. Entonces es esto mismo, pero ahora tiene otro nombre, ¿ya? Pero es para que vean la relación que tiene este concepto con años anteriores. Ahora, lo que yo estoy, por ejemplo, preguntando en este ejercicio es con respecto al resultado que voy a obtener, ¿ya? Al resultado que voy a obtener en base a los números que voy a considerar para reemplazar. ¿Ya? No sé si... ¿Quién tiene una duda ahí? ¿Que está con el micrófono prendido? ¿No? ¿No había duda? Dígame. ¿Ya? Ah, ya. Yo les voy a explicar eso ahora. Ya. Esto que le expliqué yo aquí abajito era para que ustedes comprendieran de dónde venía este concepto de función. ¿Ya? Ahora no estamos resolviendo la 3A. Solamente yo tomé este ejemplo de función para explicarles de dónde venía anteriormente. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Vamos a borrar todo esto, ¿cierto? Que les había mencionado, porque la idea es que también ahora nosotros analicemos qué es lo que nos están pidiendo para desarrollar la número 3A. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto y vamos a leer el ejercicio y lo vamos a desarrollar como ejemplo. Uh, Vamos a borrar eso. Ahí sí. Ya. Y dice así. Determina el recorrido de la función, o sea, determina el resultado, perdón, vamos a ver, determina el resultado que obtienes al reemplazar tu función con los siguientes números, ¿ya? Entonces, yo voy a tener que calcular el resultado y voy a tener que considerar todos los números pares mayores que 5 y menores que 3. Por lo tanto, yo voy a escribir acá el dominio df y lo vamos a escribir aquí para primero poder calcular el recorrido, ¿ya? Porque si no tengo el dominio, no puedo calcular el recorrido, ¿ya? Entonces, el dominio van a ser todos los números pares mayores que 3 y menores que 15. Entonces, ¿cuáles son los números pares mayores que 3 y menores que 15? ¿Con cuál número debería comenzar? Por supuesto.
Dígame la lista completa. Ya, perfecto. Ya. Entonces, tengo primero par mayor que 5 el 6. Después el siguiente par es el 8, el siguiente par es el 10, el siguiente par es el 12 y el siguiente par es el 14. Y solamente hasta ahí. Por lo tanto, yo debo reemplazar mi función por estos números. Y para ello, ¿para qué? Para encontrar mi recorrido. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo tomar mi primer numerito que encontré, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, yo no puedo tomar ningún otro número, solamente estos 5, porque estos son los únicos números pares que están entre el 5 y el 15, ¿ya? No hay ningún otro número, ¿ya? Entonces, ojo, ustedes tienen que tomar bien el recorrido. Entonces, o sea, perdón, nuestro dominio. Entonces, en nuestro dominio yo estoy diciendo que el 6 al 6 le debo sumar 8 y el resultado lo debo anotar acá como recorrido. Al 8 le debo sumar 8 y debo escribir acá el resultado. Al 10 debo sumarle 8 y debo escribir el resultado. Entonces, el recorrido va a ser el resultado y el dominio van a ser todos los numeritos que va a tomar el valor de x. ¿Ya? Entonces x va a valer 6, va a valer 8, va a valer 10, va a valer 12 y va a valer 14. Y el resultado lo voy a escribir como respuesta del recorrido. Entonces, hagamos la primera. Yo digo f de 6, o sea, 6 más 8. ¿Cuánto es 6 más 8? 14. Por lo tanto, mi primer recorrido es 14. Entonces ahora, tomo el 8 y digo f de 8. 8 más 8, 16. Ya, tenemos mi segundo recorrido. Ahora, continúo con el tercer número. Si se fijan, tengo que hacerlo con cada uno de estos numeritos. Entonces yo digo, 10 más 8 va a ser 18, muy bien. Y luego me falta ahora el f de 12. Me quedaría 12 más 8, 20. Y por último, el 14. Y yo digo, f de 14 es 14 más 8 y me da 22. Por lo tanto, el recorrido de la función a va a ser 14, 16, 18, 20 y 22. ¿Ya? Y ahí estaría listo, ¿cierto?, nuestro ejercicio. ¿Ya? Ahora, para la B, vamos a dejar escrito el dominio y ustedes van a hacer el recorrido. ¿Ya? Para que también no les cause tanto problema el determinar un dominio. ¿Ya? Entonces aquí vamos a anotar el dominio y vamos a ver cómo lo vamos a reemplazar. Acá recuerden que al reemplazar, por ejemplo, si yo quiero reemplazar el 2, yo tengo que decir 2 más 6 dividido en 3. ¿Ya? Por si acaso. Primero sumamos y al final dividimos. Entonces, acá dice que el dominio va a estar formado por todos los múltiplos de 3 menores que 30 y mayores o iguales que 15. Ya, entonces, vamos a anotarlo desde el más chiquitito al más grande para ir colocando los múltiplos de 3. Ya, entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 3 a todo esto? Ya, los múltiplos de 3 son los números que están en la tabla del 3, los resultados. Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados de la tabla del 3? ¿Cuáles son los resultados de la tabla del 3? ¿Alguien se lo sabe? 15, 18, 21, 24, 27, 30, etcétera, ¿cierto? Ya, muy bien. Esos son los múltiplos de 3. Entonces, yo tengo que seleccionar los múltiplos de 3 que sean menores que 30 y mayores o iguales que 15. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los que voy a seleccionar? A ver, nómbrenmelos. Del más chiquitito al más grande. A ver, ¿cuáles van a ser estos números? Ya, yo les voy a dar el primero.
El primero va a ser el 15, ¿ya? ¿Por qué? Porque me están diciendo que tiene que ser mayor o igual que 15, ¿cierto? Entonces 15 va a ser el múltiplo de 3 más chiquitito que yo voy a reemplazar acá arriba. Luego, ¿cuál vendría? Muy bien, el 18. Y luego, ¿cuál vendría? El 21. Luego, 24. Luego, ya. Y ahora coloco otro más. No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque ahí dice que tiene que considerar los menores que 30. Por lo tanto, este número tiene que ser menor que 30. Ya, no puede ser 30. En cambio, yo consideré el 15 porque aquí decía mayores o iguales. ¿Ya? Si acá hubiera dicho menores o iguales que 30, ahí sí lo considero. ¿Ya? Pero como decía solamente menor, lo dejé fuera. Entonces ahora, para el recorrido, ustedes van a tener que reemplazar el recorrido de f. Y ustedes van a decir, por ejemplo, van a decir el 15, si lo reemplazo en el x, ¿cuánto me va a dar? Y yo digo f de 15. Entonces yo digo, lo voy a hacer acá abajito para que vean cómo se resuelve. Yo digo f de 15. ¿Ah? No, no. Miren, fíjense bien. El f de 15 es 15 más 6 dividido 3. Primero se suma y luego se divide. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me va a quedar eso? Arriba queda 21. Arriba queda 21, ¿cierto? Y luego divido por 3 y me da 7. 7. Entonces ya tengo mi primer número, 7. Fíjense bien, primero debo sumar y luego dividir. Si esto hubiera estado como x partido en 3 más 6, ahí sí hubiera sido 15 partido en 3 más 6, y eso me queda 5 más 6, 11. ¿Ya? Ahí sí hubiera sido de esa manera. Pero como está en una sola fracción, primero se debe sumar y luego se debe dividir. ¿Ya? Así que hay ojo con ese detalle. ¿Ya? Entonces, ya hicimos ahora la función con el 15, ahora tenemos que hacer la función con el 18. Entonces, para el 18 tengo que hacer lo mismo. 18 más 6 dividido en 3. ¿Y cuánto me queda eso? 18 más 6, 24, dividido en 3. La tabla del 3, ¿cuánto da? 8, muy bien. Y así vamos registrando nosotros nuestros recorridos. Entonces, ya lo hice con el 15, lo hice con el 18, ahí ustedes lo hacen con el 21, el 24 y el 27. ¿Bien? Y ahí ya tendríamos nuestra primera página. Bueno, acá, en la número 4 rápidamente, antes de que se nos termine la hora, ustedes tienen que escribir qué función está presente aquí. ¿Qué hice yo para que el 2 se convirtiera en 8? ¿Qué hice para que el 3 se convirtiera en 12? ¿Qué hice para que el 4 se convirtiera en 16? ¿Qué hice para que el 5 se convirtiera en 20? ¿Qué hice para que el 6 se convirtiera en 24? ¿Cuál fue la regla? ¿Por cuánto? Entonces significa que si el x lo multiplico por 4, va a ser mi función. Mi función es 4x. ¿Se entiende? Acá lo mismo. ¿Qué hice para que se transformara en 3? ¿Qué hice para que se transformara en 2? ¿Qué hice para que se transformara en 1? ¿Qué hice para que se transformara en 0? ¿Y qué hice para que se transformara en -1? Y aquí tienen que averiguar cuál fue la función que se generó para transformar. ¿Ya? Y ahora, en abajo, ustedes tienen que explicar con sus palabras qué es el dominio, qué es una función creciente. Bueno, función creciente no la hemos visto antes,
Pero función creciente es cuando eh, em, el recorrido de la función siempre va aumentando, ¿ya? De hecho, esto lo vamos a escribir nosotros porque, mm, de hecho, si lo buscan en internet van a encontrar una definición como súper técnica, ¿ya? Pero aquí básicamente em, es cuando el recorrido de la función, el recorrido de la función es el resultado, ¿cierto? El recorrido de la función siempre va aumentando, aumentando. Por ejemplo, Sx más 8 era una función creciente, ¿ya? Porque cada vez que yo voy reemplazando los numeritos, el numerito que va dando como resultado eh, siempre va creciendo, ya siempre va siendo mayor. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a colocar acá, acá, acá y acá. Ahí sí. Ya, entonces eso es función creciente. Y aquí abajito ustedes tienen que dibujar dos diagramas, uno que sí representa una función y el otro que no. Y eso en el libro nosotros habíamos visto varios ejemplos. Y acá lo mismo, ver si es función, si no es función. Ustedes tienen que dibujar otro diagrama y acá analizar cuál es el dominio, cuál es el recorrido. Recuerden que el dominio siempre es lo de arriba, el de X, y el recorrido es el de abajo, el de Y. ¿Ya? Ver cuál es la imagen de 3, algún dominio que tenga dos imágenes, ver si es que es o si no es. Y la última es solamente análisis. ¿Ya? Estos ejemplos están en el libro. ¿Ya? La próxima clase podemos revisar si quieren lo que es esta última página, que es donde hay gráficos, para poder explicarles mejor, ya que lo más probable es que queden dudas ahí. Em, a ver, la función no es dependiente ni independiente. Lo que es dependiente es la variable de la función, ¿ya? ¿Por qué? Porque una función, a ver, ¿dónde hay una función acá? Ah, ya, llamémoslo aquí. Una función va a tener dos variables, ¿ya? Va a tener una variable o sea, una variable dependiente e independiente. La variable independiente va a ser la letra X, ¿ya? Porque ese valor puede tomar cualquier número. Por eso se llama independiente. En cambio, la letra Y o la expresión f de x, ya que recuerden que eso vale lo mismo, y es igual a f de x, ya, recuérdenlo, eso se va a llamar eso se va a llamar variable dependiente, porque este número que tenemos acá como resultado va a depender del valor que tome x, ¿ya? Si x toma un número chiquitito, la variable va a tener un resultado. Si la x toma un valor más grande, la variable y va a cambiar. Entonces, a esto se le llama variable dependiente, al f de x, y a la x se va a llamar variable independiente. ¿Ya? Entonces, en una función vamos a tener siempre dos variables. Vamos a tener una variable independiente y una variable dependiente. No es que una función vaya a ser dependiente o independiente, no, eso no. Sino que en una función nosotros vamos a encontrar estos dos elementos. ¿Ya? Eso es lo que más o menos va a ser como concepto. ¿Ya? Así que bien. Y nosotros entonces vamos a terminar entonces nuestra grabación por acá. Y si ustedes, por ejemplo, realizan uno de estos ejercicios y, por ejemplo, no sé, dibujan este diagrama y quieren saber si está bien o no, le sacan una foto, lo dibujan en su cuaderno, le sacan una foto, me la envían por correo y yo les voy a decir si está bien, si está mal, si hay algún detalle, si hay algo malo, para que lo arreglen y cómo debería ser. Bien, así que eso va a quedar de tarea para que ustedes dentro de esto de hoy o del lunes me vayan enviando sus dudas y yo se las voy a responder. Cuénteme, ¿sí? Tiene que dibujar un diagrama similar a lo que están acá, así como lo que está aquí en la número 14, y usted tiene que hacer que en el diagrama que usted dibuje en la izquierda sí representa una función y en el diagrama que está a la derecha no representa una función. Ya recordemos que nosotros en el libro revisamos
cuándo iba a ser función y cuándo no iba a ser función. Ya, recordemos que eso nosotros lo vimos acá, ¿cierto? Cuándo iba a ser función y vimos también un ejemplo de cuándo no era función. Entonces ustedes tienen que hacer algo similar, pero con otros números. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer en esa. Estas son en las páginas del libro, la página 92 y 93. Pero este es el libro del estudiante, el que da color, el grande. ¿Ya? Y en las actividades son las que tienen que hacer. Entonces, recuerden que si no vieron la clase del martes, la pueden volver a ver, volver a revisar el archivo y ahí van a tener mejor la explicación o quizás si la ven de nuevo la van a poder entender mejor para poder hacer la actividad. Bien, entonces